Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vi que acabo de ver que Riquelme echó a Gago y a mí Gago me parece un excelente entrenador. En Racing le fue muy bien. Cuando agarró Racing no estaba pasando un buen momento Racing y le dio una identidad, le dio un estilo de juego que no tenía. Eh, Creció mucho, digamos, Racing a partir de ahí porque no venía bien. Y después, bueno, Racing despegó con Costas y ganó todo lo que ganó. Y me parece que por un partido, por un superclásico que no cambiaba nada, ya que Boca sigue primero en la liga, se va a clasificar igual a la siguiente fase. Si bien quedó eliminado de la Libertadores, venía con una seguidilla de muy buenos partidos, ganando fácil en el torneo local. Por algo está primero en el torneo local. Y estaba pensando que los técnicos elegidos por Riquelme en el último tiempo, bueno, fueron Russo de 2020 a 2021, Bataglia 2021-2022, Ibarra 2022-2023, Almirón 2023, Diego Martínez 2024, Fernando Gago 2024 al día de hoy. O sea, los técnicos de Boca están durando un año, como mucho un año. Entonces quería analizarlo desde lo que es la lógica proposicional, haciendo un razonamiento inductivo, algo muy sencillo, muy simple. Entonces tenemos tres premisas. La premisa 1 es: Riquelme echó a Gago porque el equipo jugaba mal. La premisa 2 es: Riquelme echó a Diego Martínez porque el equipo jugaba mal. La premisa 3 es: Riquelme echó a Jorge Almirón porque el equipo jugaba mal. Entonces la conclusión es: Riquelme no mantiene a entrenadores que no logran buenos resultados. Es algo sencillo, simple, que creo que se puede comprobar con el tiempo. Y hay otros equipos como River, por ejemplo, que hasta hace 3 semanas River jugaba muy mal. Yo soy hincha de River. Y de hecho para mí todavía no juega tan bien, o sea, obtuvo algunos resultados, pero sigue sin jugar muy bien. De hecho perdió partidos contra equipos que uno supone que con todos los jugadores que trajo River tendría que ganarle fácil, pero no fue así. Pero sin embargo los dirigentes respaldaron a Gallardo a pesar de que no obtenía buenos resultados. Por ahora está empezando a obtener lentamente buenos resultados. Por otro lado, Bacari en Independiente es otro caso, también le iba mal al principio, no tenía grandes resultados. Confiaron, le dieron tiempo y hoy Independiente está haciendo un gran torneo. Creo que está segundo o tercero dentro de la zona. Y encima quizás sin traer tantas estrellas, tantos jugadores de renombre. Otro ejemplo podría ser Milito en su momento, cuando estaba en Argentinos Juniors como entrenador. Milito estuvo un montón de tiempo en Argentinos y logró tener muy buenas campañas. Le fue muy bien, fue una época muy buena de Argentinos Juniors. Y por otro lado también está el caso de Gareca en Vélez. Seguramente era el mejor entrenador para traer, que podía traer Vélez en ese momento, y se fue al poco tiempo Gareca. Y no recuerdo, no sé si renunció o lo echaron, pero Gareca es el mejor técnico de la historia en Perú. O sea, Gareca tiene una gran trayectoria, pero en su equipo, digamos, en su casa tal vez, que es Vélez, no le fue bien ahora que volvió, digamos. Y entonces estaba pensando que la realidad es que no todos los genios son genios en todos los contextos y en distintos roles. Riquelme en el rol de jugador era el mejor jugador argentino de su época. Como jugador la rompía, y incluso de los mejores del mundo. No sé si estuvo nominado incluso para ser de los mejores jugadores del mundo. Y ahora Riquelme como presidente es otro rol que no tiene que ver con el rol de jugador.
Y cuando otros asumen, o sea, cuando otros asumen que porque una persona sea un genio en un rol, en una función, lo va a hacer en otro, es ahí que se cae en un error. Porque no todos los genios son genios en distintos contextos, en distintos roles, funciones. Passarella como jugador fue excelente, fue capitán de la selección, ganó un mundial, como entrenador de River también le fue muy bien, hizo muy buenas campañas, ganó torneos, ganó campeonatos. Ahora, como presidente no le fue bien a Passarella. Lo mismo con Babington en Huracán. Como entrenador de Huracán seguramente fue el mejor o de los mejores de la historia de Huracán como entrenador. Ahora, como presidente no brilló tanto, ni se destacó, más bien tuvo algunos conflictos. Sin embargo, Babington en Huracán es un genio, es el mejor entrenador, tal vez o de los mejores que tuvo la historia de Huracán. Después lo que ocurre también en Boca es que hay un problema con los líderes de equipo, porque se fueron Rossi, Valentini, Paul Fernández, Cali Izquierdos, Almendra, Alan Varela, Chiquito Romero, Marchesín, y hay que también destacar que los dos arqueros son arqueros o fueron arqueros de selección, a pesar de que siguen jugando. Marchesín es un poco cuestionado actualmente, así como ya lo fue Romero. Y los dos, bueno, y después está también Anselmino, X Fernández, Cristian Medina, Luca Langoni, Barco, que era la principal promesa de los últimos años, y lo vendieron, estuvo poco tiempo en Boca y antes creo que lo habían borrado también, y es un excelente jugador. Todos fueron líderes o jugadores que se destacaron en Boca y se fueron mal o pasó algún conflicto que no terminaron bien o no pudieron triunfar en Boca. En definitiva, creo que el problema de Boca no es un problema de culpas, sino de responsabilidades y también de incomodidades. El presidente elige al mejor entrenador sin saber que el mejor entrenador del momento es una ilusión, no es más que una ilusión, porque no existe el mejor entrenador del momento, porque hoy es el mejor y mañana no sabemos, mañana mantenerse como el mejor jugador o el mejor entrenador es más un deseo que una realidad. El entrenador se siente incómodo porque sabe que en cualquier momento lo echan si pierde, y los jugadores saben que si son líderes y juegan bien y se destacan, tienen miedo de que eso sea motivo de conflicto para los dirigentes, que tal vez no les interesa jugadores que se destaquen, sino consolidar un buen equipo. Entonces, traer los mejores jugadores, traer el mejor técnico, traer el mejor presidente, a veces es una fantasía, pero no forma parte de la realidad. No se puede vivir ni de la fantasía ni de la ilusión. Los entrenadores no son un número, necesitan tiempo para consolidar proyectos. Si no hay proyectos, lamentablemente no hay mucho futuro. Pero no solo pasa en un equipo de fútbol y no solo pasa en Boca, pasa en todos los equipos de fútbol del fútbol argentino. Y pasa también en cualquier trabajo que no tenga que ver con un deporte como el fútbol, pasa en cualquier empleo de oficina, emprendimiento.